Bueno, esta es la espina de pescado de cómo llegamos a una crisis de medio ambiente. Pues primero comenzamos por la revolución industrial, aunque esta revolución industrial trajo muchas facilidades y mucho cambio en cuanto a lo que es las personas. También trajo unos efectos secundarios como son la contaminación, el desperdicio y todas estas cosas que no se dieron cuenta acerca de esta revolución. Esto hubo un cambio drástico en cuanto a las personas, se hizo más manufactura y trajo muchas facilidades para las industrias. Otra de las causantes de esta crisis medio ambiente es las corporaciones. Las corporaciones han tenido un papel fundamental en esta crisis, ya que han causado muchos desperdicios. Estos desperdicios los podemos causar como efectos secundarios. Y otra cosa que hicieron las corporaciones e instituciones, que son la mayor contaminantes del mundo, es la costumbre. La costumbre es aquella que no nos deja cambiar y que nos hace dar a entender de que los demás hagan las cosas. Las corporaciones en sí juegan un papel bastante interesante, ya que han pasado al Estado y el Estado no puede colocarle algunas reglas a ellos. Pasamos a los desperdicios industriales de las corporaciones, obviamente, o de las instituciones. Estos desperdicios industriales, muchos de estas industrias o corporaciones saben que traen muchas enfermedades, pero aún sí lo siguen produciendo. Estos desperdicios industriales traen dióxido de carbono, demasiado dióxido, y tienen mucha contaminación al medio ambiente, ya sea en el agua, al aire, y eso perjudica muchas cosas como son las comunidades, en sí las personas normales. Otra de las cosas es el comercio y el consumo. O sea, todo lo que nosotros consumimos y compramos, no sabemos ni siquiera de dónde viene ni para dónde va. Una de las cosas más interesantes es la chatarra. Todo esto que nosotros consumimos y compramos se vuelve en chatarra muy pocas veces. La mayoría de veces pasa a ser incinerado o simplemente en pozos, por decirlo así, en implementos para esta basura. Otra cosa son los químicos. Los químicos tienen muchos efectos secundarios. Esto trae consigo mismo que la mayoría de productos que nosotros compramos tienen químicos altamente, ¿cómo se dice? Altamente tóxicos. Y pues no tenemos en cuenta nada de esto. Otro de las cosas son los recursos naturales, que los estamos explotando sin medida alguna. Están los combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón. Y estos combustibles fósiles lo que están haciendo es destruir al mundo, trae mucha contaminación, trae mucho dióxido de carbono, que la biosfera no puede contener, que no puede involucrar, no puede cambiarlo en aire, en oxígeno normal. Otras cosas como los recursos naturales está el aire, el agua, la agricultura, los bosques, cómo han sido, por ejemplo, los bosques, cómo han sido deforestados, la agricultura, cómo ha avanzado en beneficio de la humanidad, pero al mismo tiempo ha destruido los bosques. Al mismo tiempo la agricultura tiene muchos químicos, ha destruido los suelos, el agua, cómo lo han contaminado, el aire, con el dióxido de carbono que no puede aguantar la biosfera. Por último llegamos al calentamiento global, donde vemos que
Si no cambiamos, esto va a tener muchas consecuencias. Primero tenemos la temperatura, que ya todos como sabemos está aumentando excesivamente para los parámetros que debe aumentar la temperatura, o simplemente tengo en Siberia, por ejemplo, si esto llega, el calentamiento global sigue aumentando, en Siberia existe algo que es el metano, y está en el subsuelo, por decirlo así, está contenido por el frío que hay en Siberia, Rusia. Si esto lo liberamos, va a afectar demasiado la capa de ozono, y el efecto invernadero va a ser peor. Los gases, ante todo, tienen mucho que ver con la crisis medioambiental. Es decir, esta crisis medioambiental tiene que tomar algunos parámetros para poder cambiar, si no no va a ser fácilmente superada.